Buenas, soy Alejandro Málaga y voy a presentar mi trabajo individual que trata sobre la película El Club de los Poetas Muertos. Aquí en el índice vemos cómo va a haber una pequeña introducción y después vamos a pasar tanto con la lectura situacional, la lectura fílmica y la lectura valorativa. Empezando con la introducción, pues explico que mi película va a ser El Club de los Poetas Muertos y que sería una película perfecta para ver en asignaturas de la ESO o bachillerato como pueden ser filosofía o ética. ¿Por qué he escogido esta película? Porque es una película que a mí me recomendaron en su día, no me la recomendaba mucha gente y no la había visto, hasta que un día la pusieron en clase de filosofía. Teníamos que ver la película, hice un trabajo y después debatir en clase sobre ella. La escojo más que nada por mi experiencia personal y cómo puede que cambiase mi punto de pensamiento cuando tenía 16, 17 años. Cómo te ayuda a ser creativo, a pensar por tu cuenta, a no depender de nadie y que si tienes que desafiar la autoridad lo hagas mientras tengas unos valores y respetes una serie de normas. También sirvió para, aunque no estés de acuerdo con ciertos puntos de vista, intentes comprenderlos dentro de lo que cabe y que haya libertad de pensamiento, al igual que libertad de expresión y todo eso. Vamos a pasar ahora con la lectura situacional, que en la que vamos a ver el espacio sociocultural, la influencia de la producción, la filmografía de los creadores y las características de género. Empezando con el espacio sociocultural, vemos que la película está basada en el año 1959 en Estados Unidos. Durante dicha época, el país estaba pasando por una fase conservadora. Todo ello debido a la posguerra y a la Guerra Fría. Por esta misma razón, existía un gran miedo al comunismo y se imponían valores tradicionales de familia. En el ámbito educativo se aplicaba un modelo autoritario y rígido, basado sobre todo en la disciplina, esperando el cumplimiento de las expectativas sociales que se imponían. La creatividad y la libre expresión estaban mal vistos por la sociedad. A partir de los años 60 se inició un cambio de conducta en la población, haciendo crítica al autoritarismo y al sistema educativo tradicional. El Carpe Diem se empezó a entender como una forma de vida. Esta película, sin embargo, se estrenó en 1989, cuando Estados Unidos estaba saliendo de una época de conservadurismo. Durante esta época se empezó a criticar a los sistemas de control institucional y el cine educativo empezó a tener un gran auge. Esta película tuvo gran éxito internacional y jóvenes y docentes se sentían muy identificados con ella. Ello abrió la puerta a que el cine comercial también podía ofrecer un contenido más adulto. Fue una película que conectó el pasado con el futuro. Fijándonos en la influencia de la producción, podemos ver que la producción estuvo a cargo de Touchstone Pictures, que fue una división de Disney que se dedicaba a un contenido más maduro. Consiguieron establecer un equilibrio entre la calidad artística, los temas serios y el éxito comercial. El guionista de esta historia escribe según sus propias experiencias y vivencias personales, ya que lo hace a modo de autobiografía de situaciones que vivió en el pasado. Por otro lado, se decidió contratar a Robin Williams. Fue una apuesta bastante arriesgada, ya que venía del mundo del humor y aquí tenía que realizar un papel más serio. Otra cosa por la que se apostó mucho en esta historia fue por utilizar ubicaciones auténticas, sin nada de efectos visuales. Dentro de los márgenes, Disney dejó libertad creativa, pero tampoco se podían pasar mucho, ofreciendo un contenido fuerte, pero no explícito, aunque estuviésemos hablando de un contenido más maduro. Y el Carpe Diem que hemos mencionado anteriormente se utilizó como eslogan publicitario de la película. Si nos fijamos ahora en la filmografía de los creadores, decimos que Peter Weir fue el director de esta película. Este director australiano es conocido por crear narrativas centradas en personajes en busca de identidad y por criticar a las instituciones con un tono reflexivo y emocional. Como filmografía destacada encontramos Único Testigo de 1985 y El Show de Truman de 1998. El guionista fue Tom Schulman, siendo esta su obra más conocida, y escribiendo un guión autobiográfico, como mencionamos anteriormente. Por ello, ganó un premio Oscar a Mejor Guión. Otra de sus obras más sonadas es Cariño, he encogido a los niños, de 1989. El actor principal fue Robin Williams, destacado por su improvisación y su humor, el cual alterna entre papeles cómicos y dramáticos. Entre sus actuaciones más destacadas están Good Morning Vietnam, de 1987, y el indomable Will Hunting,
de 1997. El papel que realizó en El Club de los Poetas Muertos en 1989 transmitía humor e intensidad emocional. Dentro de las características de género, decimos, sin equivocarnos, que el género de esta película es el drama educativo, donde se generan interacciones entre individuos e instituciones educativas. Por otro lado, hay un subgénero que es el género de formación, donde se observa la evolución personal y moral de los personajes. En la película observamos autodescubrimiento, deseo reprimido y lucha por libertad personal. Durante los años 80 y 90 se estrenaron películas que pusieron al sistema educativo en el centro de las narrativas, abordando temas como la rebeldía juvenil contra los sistemas autoritarios. La película hace dos distinciones de espacio como recursos: el aula y la cueva, que son completamente opuestos. También se usan planos cerrados que reflejan la tensión interna de los propios personajes. Vamos a pasar ahora con la lectura fílmica. Aquí veremos la lectura narrativa, el análisis formal y la lectura temática. Empezamos dentro de la lectura narrativa con el esquema de la historia. El inicio. Llegada del nuevo profesor John Keating a la Academia Welton, un colegio elitista y conservador. Desarrollo. Los estudiantes descubren que Keating tiene un enfoque inusual sobre la enseñanza. Les enseña a pensar por sí mismos y a valorar la vida a través de la poesía y el lema Carpe Diem. Conflicto. La nueva perspectiva choca con las normas de la escuela y con las expectativas familiares. Neil, uno de los estudiantes, quiere ser actor, pero su padre se lo prohíbe. Clímax. Neil desobedece a su padre y actúa en una obra de teatro. Al ser reprendido duramente y ver su futuro destruido, decide suicidarse. Desenlace. La escuela responsabiliza a Keating de la tragedia y lo despide. Sus estudiantes, en señal de respeto y rebeldía, se despiden con el icónico «Oh, capitán, mi capitán». Estructura narrativa. La estructura narrativa se divide en tres actos básicos: introducción, desarrollo y solución. En la introducción vemos la presentación del colegio y de los estudiantes, la introducción del profesor Keating y sus métodos alternativos. En el desarrollo vemos la formación del Club de los Poetas Muertos. Los alumnos empiezan a transformarse, el choque entre libertad y represión se intensifica. Por último, en la solución, vemos a Neil desafiando a su padre, llegando a actuar en la obra, su suicidio, que provoca una crisis institucional, el despido de Keating y la despedida emocional de sus alumnos. La solución del conflicto. El conflicto central es la tensión entre la libertad individual y la autoridad externa, la institución educativa y los padres, respectivamente. La solución trágica, que es el suicidio de Neil, no resuelve ningún tipo de conflicto, sino que visibiliza la gravedad del mismo. El gesto final de los alumnos es una resistencia simbólica, no un cambio real de las estructuras, pero representa una toma de conciencia. Hemos mencionado anteriormente que el personaje principal era el interpretado por Robin Williams, John Keating. Aunque es principal, pero no tanto comparado con los estudiantes, que es lo que de verdad desarrollan la vida y lo que vemos en la propia película. Estos personajes son Neil Perry, que es el protagonista trágico, idealista, talentoso y reprimido por su padre. Su conflicto lo lleva al suicidio. Todd Anderson, que es tímido e inseguro, encuentra su voz gracias a Keating, evoluciona mucho emocionalmente. Knox Overstreet persigue románticamente a una chica inspirado por el ideal romántico de Keating. Charlie Dalton es el más rebelde de todos, desafía las normas abiertamente, representa el radicalismo impulsivo. Cameron es un inconformista, traiciona a todos sus compañeros y al maestro para protegerse a sí mismo. El señor Perry, que es el padre de Neil, es una figura autoritaria, representa el poder de la tradición y el control. Y por último, el director Nolan, autoridad institucional del colegio, que defiende los valores rígidos del mismo. La sinopsis de esta historia es la siguiente. En un elitista y estricto colegio privado de Nueva Inglaterra, un grupo de alumnos descubrirá la poesía, el significado del carpe diem, aprovechar el momento, y la importancia vital de luchar por alcanzar los sueños, gracias al señor Keating, un excéntrico profesor que despierta sus mentes por de métodos poco convencionales. Si hiciéramos una escaleta por bloques de toda la película, sería la siguiente. En primer lugar tenemos el inicio del curso escolar, seguido de la primera clase de Keating y el descubrimiento del Club de los Poetas Muertos. Debido a esto, se produce el despertar personal de los estudiantes
el conflicto con los adultos, la obra de teatro de Neil y el clímax. Por último, las consecuencias, el despido del señor Keating y el cierre de la historia. Enunciación y punto de vista. En esta película el narrador está implícito, es decir, no hay voz en off ni narrador externo. El punto de vista es omnisciente restringido, centrándose mayormente en los estudiantes, concretamente Neil y Todd. La cámara y el montaje guían las emociones del espectador, pero mantiene cierta distancia narrativa. Keating no es el protagonista directo, como hemos mencionado anteriormente, sino es el motor del cambio de los verdaderos protagonistas, los estudiantes. El tiempo cinematográfico. Este es lineal y continuo, respetando la cronología clásica. La película tiene un ritmo moderado con un montaje que enfatiza en el crecimiento interior de los personajes más que la acción externa de los mismos. Se utilizan saltos temporales suaves entre las clases, estaciones y eventos escolares, como se puede ver en el inicio del curso, la Navidad o la obra teatral. Estructura del relato. Se trata de un relato clásico que, como hemos dicho antes, está dividido en 3 actos. La estructura del mismo gira en torno al arco de transformación de los estudiantes. Los mismos estudiantes más protagonistas, Neil y Todd. La tensión narrativa se sostiene por el contraste entre los métodos usados por el señor Keating y la autoridad de la institución. Los escenarios. No son muchos los escenarios que aparecen en la película. Los más destacados son estos. La Academia Welton, que es un espacio opresivo, cerrado y simbólicamente cargado. Los pasillos y aulas oscuras, reglas visibles. Como contraposición tenemos la cueva, que es el lugar de libertad e intimidad de los alumnos. Refugio simbólico donde florecen los deseos y las expresiones individuales de cada uno. Las habitaciones representan lo privado y lo reprimido, especialmente en el caso de Neil. Y por último, el teatro, que es el lugar de culminación del deseo de Neil, el espacio de la tragedia. Dentro de los puntos de vista de género, vemos que es un drama educativo y de género de formación, que hay conflicto entre juventud e institución, que hay la presencia de un maestro inspirador y que existe una evolución emocional de los estudiantes. El estilo que sigue, dirigido por Peter Weir en esta película, es sobrio, de contenido elegante. Tiene un ritmo pausado y reflexivo. Hace un uso simbólico de los espacios y de la iluminación, intentando conseguir un minimalismo visual. El tono, como podemos ver en todos estos detalles que hemos mencionado, es melancólico, inspirador y trágico. Relacionado con todo esto, pasamos a ver los códigos visuales, sonoros y sintácticos. Los códigos visuales vemos cómo son planos cerrados e íntimos, con una composición simétrica y controlada en los espacios escolares, haciendo uso de tonos fríos y oscuros en interiores que contrastan totalmente con la luz natural de los exteriores. En contraposición a los planos cerrados de dentro de la escuela, tenemos las escenas de libertad, que se asocian con espacios abiertos, con tonos verdes y tonos cálidos. Si hablamos del sonido, la película tiene un tema principal con un tono muy solemne, nostálgico y elevador, y se hace mucho uso de los silencios expresivos, en escenas donde solo hay silencio o solo se escuchan los sonidos ambientales, como pueden ser pájaros, lluvia, viento. Para finalizar con los códigos, vemos los códigos sintácticos, que esta película tiene un montaje clásico lineal, sin saltos temporales bruscos, una estructura en paralelo donde se cuentan varias historias a la vez, de los distintos personajes, como cada uno tiene su vida, y la repetición de varios motivos. Como ejemplo de los varios motivos podemos ver cómo se repite el carpe diem, muchas veces dando a entender la evolución de los personajes y hacia dónde quieren llegar, o la visita a la cueva. Como ejes estructurales, tenemos 4 ejes estructurales principales. La educación como herramienta de transformación o de control, el conflicto entre libertad individual y autoridad externa, la construcción de la identidad personal o la poesía como símbolo de vida plena. Tenemos también 4 niveles de significación. El primero de ellos es el nivel literal. Un grupo de estudiantes es inspirado por un profesor poco convencional y se enfrentan a la rigidez del colegio. Dentro del nivel simbólico vemos cómo es una metáfora del paso a la adultez, donde cada decisión define quién eres. La institución representa el mundo moderno que ahoga lo sensible, mientras que Keating es el espíritu de la libertad creadora. Por otro lado,
El nivel ideológico muestra la crítica al sistema educativo tradicional como medio de reproducción del poder, mostrando cómo se reprime la individualidad en favor de la obediencia. Y por último, en el nivel existencial, vemos cómo la idea del carpe diem encierra un dilema fundamental: vivir conforme a lo que se espera o a lo que se desea profundamente. Si hablamos del tema principal de esta historia, no hay duda que es el siguiente: es la lucha por la libertad individual en un sistema que impone conformidad. Y como subtema o segundos temas, podemos hablar sobre el valor de la educación humanista o el miedo y la valentía. ¿Qué transmiten estos temas? Pues transmiten una visión humanista, existencialista y romántica de la vida. La visión humanista ofrece que cada individuo tiene su propio valor y que la educación debe respetar la singularidad de cada estudiante. La visión existencialista vemos cómo las personas deben elegir activamente su forma de vivir y que la muerte está presente como recordatorio de que el tiempo es limitado. Por último, en la visión romántica vemos el arte, la belleza y el amor, que se interpretan como formas superiores de experiencia. Vivir con pasión, aun en contra de la norma, es lo que da sentido a la existencia. Por último, vamos a pasar con la lectura valorativa. En ella vamos a ver los puntos de vista narrativos, el punto de vista formal y el punto de vista temático. El punto de vista narrativo. El argumento combina alta carga emocional con temas universales, como pueden ser la libertad, la vocación, la rebeldía, la muerte, la educación o el arte. La fuerza expresiva es notoria en los momentos clave: la lectura de poesía, la obra de teatro, el suicidio de Neil y la despedida final. Son momentos que permanecen en la memoria del espectador por su intensidad emocional. La estructura clásica de 3 actos, claramente construida y coherente. Su progresión dramática está bien dosificada: empieza como relato escolar ligero, crece en profundidad temática y culmina con una tragedia. Algunos personajes responden a arquetipos reconocibles: el señor Keating como el maestro ideal, Neil como el hijo oprimido o Cameron como el traidor conformista. Hay un cierto maniqueísmo leve, especialmente en la oposición entre el bien, el señor Keating y los alumnos, y el mal, los padres y el colegio. No obstante, la película evita caer en simplificaciones absolutas. No convierte a Keating en un héroe infalible y al igual que las decisiones de los adultos son comprensibles desde sus miedos. El colegio Welton funciona como la metáfora del control institucional, rígido, antiguo, frío, mientras que la cueva representa el espacio simbólico de la libertad y lo prohibido. Desde el punto de vista formal vemos el género dramático, el tono melancólico e inspirador y el estilo sobrio que permiten que la historia transmita su mensaje sin manipulación emocional. Los recursos están perfectamente integrados a la narración. La fotografía sobria subraya la opresión del colegio. La música refuerza toda la escena sin llegar a invadir en la propia historia. El sonido de las lecturas poéticas se convierte en un recurso emocional y narrativo clave. Los contrastes de iluminación entre exterior e interior reflejan el conflicto de libertad u opresión. El montaje es clásico y funcional, favorece la claridad narrativa y el ritmo emocional progresivo. No es una película que destaque por su innovación técnica, y claramente hay inspiración artística. La película busca transmitir una experiencia poética, tanto visual como narrativa. Pasamos con el punto de vista temático. El tema principal, que podría ser también la libertad contra la represión, tiene una fuerte carga ética e ideológica. Defiende la individualidad, la autodeterminación, la sensibilidad artística y la crítica al autoritarismo. Temas como la vocación, la represión emocional, el miedo, la valentía o el rol del arte enriquecen el relato y profundizan su alcance. Las motivaciones de Keating, Todd o Neil están arraigadas en principios éticos elevados: libertad, verdad, autenticidad. El padre de Neil no es un villano, sino un hombre dominado por el miedo y el deber. La película no legitima la violencia, sino que la denuncia como consecuencia de la represión emocional. Dentro también de este punto de vista temático vemos que la película privilegia de varias cosas, como pueden ser la libertad individual, la expresión emocional, la educación como medio de transformación, que no de domesticación,
son cosas totalmente distintas. Y el éxito sociológico que se llega a explicar porque conecta con situaciones como las crisis del modelo educativo autoritario, la necesidad contemporánea de afirmación individual o la fascinación por figuras inspiradoras como son el señor Keating, en un contexto donde muchos buscan referentes éticos. Bueno, esta parte la añado posteriormente, después de revisar el vídeo, creo que me ha faltado una parte de conclusiones acerca de la película, aunque más o menos las conclusiones que saco son parecidas a las mismas, no a las conclusiones, sino a las opiniones que di sobre por qué elegí esta película al principio del propio vídeo. Y es que creo que es una muy buena película para, al igual que los propios protagonistas de la misma evolucionan, para que tú descubras ese tipo de pensamiento, otras formas distintas de pensar, el hecho de poder respetar unas opiniones u otras, o por lo menos escucharlas y debatirlas. Y como comenté también al principio, esto ganaría muchísimo más si en la clase, a la hora de cuando se haga el visionado de la película, se hace un debate y se pregunta por grupos, o vosotros qué opináis de esto, o vosotros qué opináis, o incluso eh, pondría gente en los polos opuestos. Tú opinas A, pues te voy a poner en el sector B para que entiendas su opinión o intentes defenderlo. Lo mismo no lo compartes para nada, pero es el simple hecho de ver las diferentes posiciones, los diferentes pensamientos, la libertad creativa de cada uno y, y poco más. Como esta creo que también hay otras muchas películas, pero eso al final cogí esta porque es la que a mí me dio ese pequeño girito de darme cuenta de cosas, de también no respetar las autoridades, pero muchas veces cuestionarlas y decir por qué esto está bien o por qué esto está mal o por qué tengo que hacer esto ahora o por qué no. Y eso, solo añadí esas conclusiones que se me ocurren ahora cuando estaba revisando el vídeo y es lo poquito que se me ocurre. Lo mismo puede que me falte algo más, la verdad. Bueno, y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y atenderme y espero que os haya gustado esta presentación.